Buenas tardes. Vamos a estar el día de hoy estudiando una porción, un pedazo bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a estar estudiando en esta primera parte del versículo 30 al versículo 34. Voy a darle lectura. Seguimos utilizando la versión Reina Valera 1960, versículo 30 al 34 del capítulo 1. Empiezo con el versículo 30, dice así: Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, ahora sí, vamos a pasar a una pequeña explicación, a unos breves comentarios básicos acerca de este pasaje bíblico, versículo a versículo. Sí, entonces vamos a empezar con el versículo 30, ya lo leímos, y aquí es parte del testimonio verbal que está haciendo Juan el Bautista. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El testimonio verbal de Juan el Bautista en parte consistía en esto, en señalar a un varón, ¿sí? Otra parte, ya la práctica, ya la conocemos, es el bautismo que realizaba para arrepentimiento de pecados en el río Jordán. Entonces, aquí está siendo muy frontal, muy puntual, muy básico. Está diciendo con su voz, con su expresión verbal, está diciendo que hay alguien que él señalaba, que él testificaba que era más grande que él. Va a venir o se va a presentar un varón que estoy señalando con mi voz. Ya no voy a ser una voz en el desierto, en donde pienso que a veces nadie me escucha, ¿sí? Podemos aprender de manera rápida, de manera sencilla, podemos aprender que esa también es la función de nosotros. Las personas tenemos que expresar, tenemos que usar nuestra voz principalmente para decirles que hay una persona que les ama, que les perdona, que les comprende, ¿sí? Y que es una persona viva, ¿verdad? Las religiones nos han enseñado que esa persona está muerta, está crucificada, sangrienta, en una cruz inerte, pero el relato, la evidencia bíblica nos habla de que Él está vivo. Entonces es parte de nuestro testimonio, parte de nuestra labor, parte de nuestro servicio, hablar de la persona de Cristo. Continúo con el versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Sí? Aquí está otra vez, versículo 31 que acabamos de leer. ¿Sí? Aquí aparece de manera sencilla también que esto se hacía para que fuese manifestado principalmente a Israel. Ahí eso hay que mantenerlo, porque eso era el ministerio principal de Juan el Bautista, era manifestar, era expresar, era testificar a Israel, al pueblo escogido por Dios, que son los hebreos, judíos, israelitas, ¿sí? Todo lo demás en la Biblia se le llama gentil. Los gentiles somos nosotros, somos personas que no somos israelitas, que no nacimos en Israel, que no tenemos sangre judía. Entonces, otra vez, aquí está delimitando su ministerio, ¿sí? A una parte de la tierra muy específica. Dios también usa a las personas de manera específica para ciertas cosas y en ciertos lugares. Podemos aprender eso, ¿eh?
Y por último vuelve a enfatizar su práctica, su praxis, su llamado. No fue tanto a predicar, sí, manifestar con su voz, sí, no a extender mucho el testimonio, sino que en parte también su practicidad era el bautismo con agua. Ya lo hemos aprendido, ya lo hemos explicado, que no es más que una representación, un simbolismo, una obediencia de pública, de que hemos muerto al pecado. Sí, nos sumergimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a Mateo 28:19. En esa fórmula, alguien autorizado nos sumerge y de esa manera completamente en el agua y nos vuelve a sacar. Eso simboliza que hemos nacido a una vida nueva, según 1 Corintios 15. Y por siguiente, continuamos enseguida, tenemos el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Aquí también, bueno, Juan tenía una serie o un grupo de personas que estaba bautizando, pero él tenía en su mente, en su espíritu, en su memoria, tenía unas indicaciones de parte de Dios. ¿Cómo se las dio? Si en una carta, en una voz, en un trueno, no sabemos. La Biblia no lo dice. Sin embargo, sí dice que él tenía en cuenta que iba a venir alguien de ese grupo en persona, que a la hora de bautizarlo iba a descender el Espíritu en forma personificada de una paloma. Y sobre quien veas descender la paloma, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. 33. Otra vez aparece aquí una fórmula que dice, y yo no le conocía por segunda vez en el pasaje bíblico, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí está, en parte ya lo explicamos previamente, ¿verdad? Pero aquí está el conocimiento de Cristo y yo no le conocía, aparece por segunda vez. Sí, aparece por segunda vez esa frase, esa fórmula de conocimiento, ¿verdad? De conocimiento vivencial. Muchas veces podemos conocer de manera teórica, de manera literal, ¿sí? Pero cuando el cristianismo sucede que Cristo se presenta ante ti y en conocimiento personal, en conocimiento práctico, en conocimiento de vida, otra es la situación. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la esperanza que se nos ha manifestado a nosotros también como creyentes, de que a través de una lectura bíblica empezamos a conocer Biblia, empezamos a conocer a Dios, pero eso solo fue el inicio, cuando la experiencia se vuelve de corazón, se vuelve de personal entre tú y él, entre persona y persona. Ahí es más significativo, es más interesante, más relevante y más importante. Otra vez, en este pasaje aparece 2 veces esa palabra y yo no le conocía. Ahora quiere eh, convertirse el significado, como que Juan el Bautista está diciendo, ahora le conozco. La pregunta es, ¿tú le conoces? Y finalizamos con el versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y por último aquí aparece un título de varios que tiene Cristo. Ese título se llama Hijo de Dios. Aparece en mayúsculas en nuestras Biblias, ¿verdad? Y otra vez, ahí aparece el testimonio de Juan el Bautista, es verdadero, es importante, es enfático, es muy importante para nosotros dar testimonio, ¿eh? Las personas cristianas, las personas que conocen a Cristo, está Dios buscando principalmente que den testimonio. Dios es el que busca, Dios es el que se interesa, Dios se agrada en que tú des testimonio práctico, personal, literal y también personal de la persona de Cristo. Esa es la búsqueda que Dios hace. Gracias.